diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Convergencia. Compañeras y compañeros, amigas y amigos todos, este encuentro tiene el propósito principal de transmitirles de manera directa el sentir de muchos mexicanos de todas las clases sociales, pero fundamentalmente de los más humildes y pobres de México, ante la propuesta del gobierno usurpador de aumentar los impuestos al sector productivo y de manera especial ante la intención de subir el precio de la gasolina y el diésel. Como ustedes saben, el fraude electoral del 2 de julio tuvo, entre otros propósitos, el mantener a toda costa la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 25 años en beneficio de unos cuantos y que ha resultado un verdadero desastre para la nación. Es innegable que durante más de 2 décadas la economía no ha crecido ni siquiera por encima del aumento de la población, y por lo mismo no se han generado empleos. Por el contrario, se han enajenado bienes de la nación, se han explotado de manera irracional los recursos naturales, se ha degradado el territorio, se ha desmantelado la planta productiva nacional, se abandonó el campo, se ha triplicado la deuda pública, se ha incrementado como nunca en la historia la desigualdad económica y social, y se han empobrecido a millones de mexicanos. A esto se suma el evidente deterioro de las instituciones, que han sido sometidas a los intereses de una minoría rapaz y se han alejado en lo esencial del mandato constitucional. Por todas estas razones, después del fraude, millones de mexicanos decidimos llevar a cabo una transformación en todos los órdenes de la vida pública. Sostenemos que los graves y grandes problemas nacionales solo podrán enfrentarse con cambios profundos en lo político, lo económico y lo social. Con esta convicción estamos trabajando desde abajo y con la gente. Creemos que es posible llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública de manera pacífica, con una revolución de las conciencias que afortunadamente ya se inició, y con mucha organización y participación ciudadana. Pero al mismo tiempo que trabajamos en la construcción de una nueva república, nuestro movimiento ha decidido defender a los sectores productivos, la economía popular y el patrimonio de la nación. En otras palabras, con una mano trabajamos en la organización para transformar la vida pública de México, y con la otra defendemos al pueblo y a la nación ante la voracidad de los potentados y sus testaferros. En este marco se explica mi presencia en esta Cámara de Diputados. Vengo a expresar, a nombre de muchos mexicanos, mujeres y hombres, nuestra inconformidad ante la pretensión del gobierno usurpador de aumentar impuestos. Y también vengo a presentar ante ustedes, de manera respetuosa, una propuesta alternativa para obtener recursos sin dañar al sector productivo ni a la economía popular. Desde la campaña sostuvimos que sin aumentar impuestos y sin mayor endeudamiento
es posible sacar a México del atraso en que se encuentra e impulsar el desarrollo del país. Como es sabido, nuestra propuesta en esencia consiste en terminar con los privilegios fiscales y en reducir el costo del gobierno a la sociedad. Sobre esto último, partimos de un criterio básico. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Esta situación ha llegado al absurdo de que el presupuesto, que es dinero de todos, se destina casi de manera exclusiva a mantener a una especie de casta privilegiada, improductiva y corrupta. Es como aceptar que existen dos Méxicos, dos mundos: el del pueblo, que padece cada vez más por carencias, desempleo, salarios de hambre, pobreza y marginación; el mundo de la burocracia privilegiada al servicio de la oligarquía. No olvidemos que la enseñanza mayor del presidente Juárez y de los liberales de su generación consiste en que los funcionarios públicos no deben contar con fueros o privilegios, ni disponer del erario en forma irresponsable. Los que gobiernan están obligados a conducirse sin ostentación ni derroche. El servidor público debe ser sencillo y actuar con sobriedad y honradez. En ninguna circunstancia, y menos en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, estos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. La austeridad no solo es un asunto administrativo, sino de principios. La austeridad significa rigor y eficacia, pero también justicia. No es concebible un gobierno rico con un pueblo pobre. Por todas estas consideraciones, es inaceptable que el gobierno usurpador esté proponiendo aumentar los impuestos cuando lo primero que debería hacer es reducir el oneroso gasto de la alta burocracia. ¿Con qué autoridad moral proponen aumentar el precio de la gasolina y del diésel si un ministro de la Corte gana alrededor de 500,000 pesos mensuales? O si un expresidente como Carlos Salinas nos cuesta casi 5 millones de pesos mensuales. O si a costa del erario se pagan 5,000 millones de pesos al año para el fondo de ahorro de los altos funcionarios. O si los sueldos de los más encumbrados burócratas del gobierno son de los más altos del mundo. Se ha llegado a tanto en el manejo faccioso del presupuesto público que desde Fox hasta la fecha el gasto corriente aumentó en 75,000 millones de dólares, mientras que lo destinado a infraestructura y a obra pública solo se incrementó en este mismo periodo en 1.200 millones de dólares. Un ejemplo: el Poder Judicial en el 2000 tenía un presupuesto de 13.300 millones de pesos y en 2007 es de 32.800 millones de pesos, es decir, un incremento en términos nominales de 145% y en términos reales del 88%, sin incluir el donativo o especie de soborno que significó los 70 millones de dólares que recibió el dinero confiscado al ciudadano mexicano de origen chino. Es más,
La propuesta de reforma fiscal del presidente Espurio, léase aumentos de impuestos, no solo es injusta, sino que significa golpear aún más al sector productivo del país. Cualquier economista con un poco de sentido común sabe que nunca es aconsejable subir impuestos cuando la economía está debilitándose, porque lo único que se logra es provocar menos crecimiento y más desempleo. Tomemos en cuenta que hay factores externos desfavorables por la crisis hipotecaria en Estados Unidos que afectan a la industria de la construcción y al crédito mundial. Este año, la economía de México crecerá a la mitad de lo alcanzado el año pasado. Las remesas de los trabajadores migrantes, que había venido creciendo a una tasa del 15% anual, este año se han estancado. La producción manufacturera creció el año pasado en 5.5% y en lo que va de este año apenas se mantiene en 0.2%. Reitero, una propuesta de aumento de impuestos en este clima económico es aberrante y técnicamente errónea, pues no solo no atempera el impacto externo negativo, sino que agrava la tendencia recesiva de la economía y empeora las expectativas del sector productivo, causando así menor inversión y menos empleos. Por eso nos oponemos a que aumenten los impuestos a trabajadores, profesionistas y a comerciantes y empresarios dedicados al sector productivo. Pero sobre todo, rechazamos rotundamente el aumento del 5.5% a la gasolina y al diésel. Aquí quiero recordar que durante la campaña, imitando una propuesta nuestra, Felipe Calderón se comprometió a reducir los precios de la gasolina, el gas y de la energía eléctrica. Sin embargo, como es un mentiroso vulgar, se ha esmerado en hacer exactamente lo opuesto. En lo que va de este gobierno usurpador, no solo han aumentado los precios estos energéticos, sino el costo de los principales alimentos de la canasta básica, como son el frijol, el huevo, la leche, el pollo y la tortilla, que han registrado incrementos en promedio del 38%, mientras el salario mínimo solo aumentó en 3.9%. Y por si fuera poco, ahora Felipe Calderón está proponiendo a esta Cámara de Diputados aumentar aún más el precio de la gasolina y del diésel, lo cual desataría un aumento generalizado de precios y una mayor carestía. Diputadas y diputados, seguramente, como ya lo están diciendo, nuestros adversarios van a sostener que si no hay aumento de impuestos no se podrá financiar el presupuesto. Por eso les propongo que impulsen desde el Poder Legislativo un programa de austeridad que permita, sin aumentar los impuestos, liberar fondos para el desarrollo del país y el bienestar de los mexicanos. Nuestro planteamiento consiste concretamente en obtener ahorros en el presupuesto del orden de 100,000 millones de pesos. En primer término, proponemos que los 22,000 millones de pesos que pretende recaudar el gobierno usurpador con el aumento en la gasolina y en el diésel se obtengan de las siguientes partidas. 1. Que se ajuste a la baja la partida 1509 para reducir a la mitad las percepciones desde el presidente Espurio hasta los directores generales adjuntos del Poder Ejecutivo Federal. Que se reduzca también a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación.
y que de la misma forma se reduzcan a la mitad las percepciones de diputados federales y senadores. Con este ajuste se obtendría un ahorro de 10,000 millones de pesos. 2. Que se suprima la partida 1407 del seguro de separación individualizada, que consiste en un fondo de ahorro especial para la alta burocracia y que se estima para este año en 5,060 millones de pesos. 3. Que se cancele la partida 1406 de gastos médicos mayores para atención en hospitales privados de la alta burocracia, que equivale a 2,300 millones de pesos. Que vayan a liste para que vean lo que se siente. 4. Que se cancelen las pensiones a expresidentes, que equivalen a 260 millones de pesos al año. 5. Que se elimine la entrega de bonos discrecionales de fin de año para los altos funcionarios públicos, que representa una erogación de 5,000 millones de pesos. En suma, con solo estos ajustes al gasto, no habría necesidad de aumentar el precio de la gasolina y del diésel. Pero también sostenemos que podría llevarse a cabo una reducción mayor del gasto corriente, que permitiera evitar el aumento de otros impuestos que afectarán al sector productivo. Diputadas y diputados, para este ejercicio pongo a consideración de ustedes la experiencia y el conocimiento de especialistas en la materia del legítimo gobierno de México. Subrayo, es posible llevar a cabo una profunda reestructuración del presupuesto nacional y una nueva orientación del gasto público. Sabemos que hay mucho despilfarro en el manejo del presupuesto. Hay mucha tela de dónde cortar. Tenemos identificadas las partidas en donde se pueden hacer ajustes sin afectar a los trabajadores de base ni los servicios que ofrece el gobierno a la sociedad. Se trata exclusivamente de eliminar privilegios de la alta burocracia, que dicho sea de paso, es de las más costosas, atrasadas, corruptas e improductivas del mundo. Asimismo, les recuerdo que la propuesta del presidente Espurio solo afecta al sector productivo y a la mayoría de los consumidores nacionales. Es evidente que cumplió fielmente la máxima de que no se puede tocar al intocable. Es decir, se grava al sector productivo de México, pero no se afecta a quienes usan la bolsa de valores para la especulación financiera. Tampoco combate las prácticas monopólicas que dañan la competitividad y obligan al consumidor mexicano a pagar precios exagerados por bienes y servicios. Amigas y amigos entrañables, diputadas y diputados, como ustedes saben, estoy recorriendo desde abajo todo el país. Me he propuesto visitar los 2,500 municipios de México. Hasta ahora llevo 780 municipios visitados. En estas giras, pueblo por pueblo, me reúno en las plazas públicas y establezco comunicación directa con la gente. En mensajes de ida y vuelta, en diálogos circulares, voy recogiendo los sentimientos del pueblo y cada vez es más patente la grave situación económica y social de la mayoría de la gente. La actual política económica y el carácter antipopular del régimen ha cancelado el futuro de millones de mexicanos. Para muchos,
La única forma de salir adelante es abandonar el país, porque millones de mexicanos que se quedan viven angustiados por la falta de empleo, no tienen para pagar la luz, el gas, el pasaje, ni para curarse, ni para comer. Por eso mismo me han pedido que les notifiquen que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se permite el aumento a la gasolina y al diésel. Es por ello que de manera respetuosa les recomiendo que si este tema se llegara a tratar en esta Cámara, no vacilen en oponerse. Pero no solo se trata de que voten en contra, porque como todos sabemos, siempre hay enjuagues en las cúpulas del PRI y del PAN, y es probable que los diputados de estos partidos logren mayoría de votos para aprobar el aumento a la gasolina y al diésel. De ahí que mi sugerencia respetuosa es que como verdaderos representantes del pueblo pongan en práctica, si es necesario, acciones de resistencia civil pacífica al interior de esta Cámara hasta lograr que se retire dicha iniciativa. No nos preocupemos tanto por lo que dirán nuestros adversarios y por la campaña en contra en los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Nosotros estamos bien con nuestra conciencia y lo vamos a seguir estando y siempre estamos bien con la gente, con el prójimo. Nosotros sinceramente no queremos la violencia. Precisamente por eso no debemos permitir que se siga actuando de manera irresponsable, dejando sin salida a millones de mexicanos que quieren vivir en paz. Además, no se puede permanecer indiferente cuando se está queriendo violar el principal principio de los derechos humanos, el derecho a la subsistencia, el derecho a la vida. Estoy seguro que ustedes sabrán actuar a la altura de las circunstancias. Les agradezco de todo corazón tu presencia. Muchas gracias.